Hoy vamos a meternos en las tripas de un documento que, aunque suene así muy técnico, es en realidad el mapa que nos dice qué le quita el sueño a España y cómo piensa defenderse. Hablamos de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, el marco oficial que define los peligros. Y es un mapa, fíjate, que se tuvo que redibujar a toda prisa. ¿Así? Sí, la estrategia anterior era de 2017. Se supone que duran 5 años, pero esta se adelantó. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues que el mundo de 2017 de repente dejó de existir. El shock de la pandemia de la COVID-19 fue tan brutal y el aumento de las llamadas estrategias híbridas, que ahora comentaremos, fue tan rápido que el mapa antiguo, ya no servía para nada. Claro, el terreno de juego cambió por completo. Pues nuestro objetivo hoy es precisamente ese. Vamos a desgranar este nuevo mapa para entender dos cosas. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué peligros concretos ve España en el horizonte? Y segundo, ¿qué es lo interesante? ¿Cuál es la receta, no? Las líneas de acción. Exacto. Es un resumen de las amenazas y de las estrategias para defendernos. Antes de entrar en la lista de peligros, que imagino que será larga, supongo que hay que entender el panorama general. ¿Cómo pinta el mundo según este documento? Porque, como decías, algo muy gordo tuvo que pasar. Pues la palabra que mejor lo define y que aparece constantemente es incertidumbre. Me lo imagino. El documento describe el momento actual como una etapa de transición, como si estuviéramos en una balsa en medio de un río muy revuelto. Y para intentar ponerle orden a ese caos, identifica 4 grandes corrientes, 4 vectores de transformación. El primero, y quizá el más clásico, es el contexto geopolítico. Que está, por decirlo suavemente, bastante agitado. Casi parece que hemos vuelto a una especie de guerra fría, pero a varias bandas. Totalmente. Se habla sin tapujos de una creciente rivalidad entre potencias. Y se pone nombre y apellidos. La competición entre Estados Unidos y China, que ya no es solo comercial, es tecnológica. Claro. Y por otro lado, se califica la política de Rusia como expansionista. En esa pelea de gigantes, los acuerdos globales, el multilateralismo, se debilitan. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para esas estrategias híbridas. Y en medio de esa pelea, ¿dónde queda un país como España? ¿Somos solo espectadores o este nuevo tablero nos afecta directamente? Nos afecta de lleno, porque esa tensión global se filtra a todas las regiones. El segundo vector, el socioeconómico, es la prueba. Aquí la protagonista absoluta es la pandemia. Es que lo vivimos todos en primera persona, ¿no? De un día para otro, un país entero se dio cuenta de que no podía fabricar algo tan simple como una mascarilla. Fue un baño de realidad brutal. Sí. Exacto. El documento lo dice claramente. La COVID-19 provocó la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial y dejó al descubierto la fragilidad de las cadenas de suministro. Pero no solo eso. Una crisis así aumenta la desigualdad, la exclusión social, y eso a la larga es una fuente de inestabilidad interna. Es un problema de seguridad nacional en toda regla. El tercer vector es la transformación digital. Siempre se habla de ella como una fuente de oportunidades, pero aquí se presenta casi como un campo de batalla. Porque es las dos cosas. Es un arma de doble filo. La hiperconectividad, que todo esté conectado con todo, es una maravilla, pero a la vez multiplica nuestra vulnerabilidad. Claro, cada dispositivo es una puerta. Amplía lo que los expertos llaman la superficie de exposición. Y la estrategia pone el foco en tecnologías clave. La inteligencia artificial, el 5G, la computación cuántica. Y subraya una idea que me parece potentísima, que el dato se ha convertido en el nuevo petróleo. Es que es la analogía perfecta. En el siglo XX, quien controlaba el petróleo controlaba la geopolítica. En el siglo XXI, quien controla los datos tiene una ventaja estratégica inmensa. Es un recurso de primer orden. Y nos queda el cuarto vector, la transición ecológica. Durante años, el cambio climático se veía como un problema, digamos, del Ministerio de Medio Ambiente, pero ahora aparece en un documento de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es un multiplicador de riesgos. Esta idea es fundamental. Un multiplicador. Sí, no es una amenaza aislada, es gasolina para otras crisis. Una sequía extrema puede arruinar cosechas y provocar una crisis económica. La subida del nivel del mar puede generar migraciones masivas, o la lucha por el agua, que puede ser fuente de conflictos. Ya no es un problema del futuro, es un factor de inestabilidad que ya está aquí. Vale. Con este panorama mundial, tensión geopolítica, crisis económica, vulnerabilidad digital y crisis climática, la lista de peligros concretos para España debe ser abrumadora. Me da un poco de vértigo. Pues más que una amenaza concreta, lo que es realmente nuevo es la idea de que ya nada está aislado.
¿A qué te refieres? A que el documento insiste mucho en los efectos en cascada. La pandemia es el ejemplo perfecto. Empezó como una crisis sanitaria, pero se convirtió en económica, social, logística. Esa interconexión es el gran desafío. Entendido. Pero si vamos a lo concreto, ¿cuáles son los cabezas de cartel de esa lista de peligros? El primero es el más clásico, la tensión estratégica y regional. Es decir, el riesgo de conflictos, que pueden ir desde agresiones híbridas, como una campaña de desinformación masiva, hasta un conflicto armado convencional. Justo después, y muy vinculado a nuestra geografía, está el terrorismo y la radicalización violenta. Y aquí el foco ya no está solo en grupos organizados como Al-Qaeda o Daesh, ¿verdad? No, el foco se ha desplazado. Sigue existiendo la amenaza exterior y se mencionan zonas como el Sahel o el Magreb, pero se pone mucho énfasis en la amenaza interna, individuos que se radicalizan aquí, en países occidentales, a través de Internet. Los llamados lobos solitarios. Actores solitarios, exacto, que son mucho más difíciles de detectar. Y supongo que en los primeros puestos, después de la COVID, ahora figuran las epidemias y pandemias. Por supuesto, han pasado de ser un riesgo teórico a una realidad que ha paralizado el mundo. Pero lo interesante es que el documento extrae una lección clave, la necesidad de contar con capacidades estratégicas propias. No depender de fuera, vamos. Justo. Y esto nos lleva a una de las novedades más importantes de la estrategia, la lucha contra las campañas de desinformación. Que el documento se esfuerza en distinguir de las fake news, ¿no es así? Sí, y es una distinción crucial. Una noticia falsa, una fake news, es una mentira, a veces burda. Una campaña de desinformación es mucho más sofisticada. No tiene por qué usar noticias 100% falsas. Entonces, Puede coger una noticia real, sacarla de contexto, mezclarla con opiniones sesgadas y difundirla masivamente con una intención maliciosa. o sea, el objetivo no es tanto que te creas una mentira, sino que ya no sepas que es verdad, generar caos y desconfianza. Exactamente. El objetivo final es polarizar a la sociedad, erosionar la confianza en las instituciones, en los medios, en la ciencia. Es un ataque directo al corazón del debate democrático, mucho más dañino. Otra amenaza que parece sacada del día a día es la vulnerabilidad del ciberespacio. Es que se ha vuelto omnipresente. El texto menciona ataques muy concretos como el ransomware, que es básicamente el secuestro de los datos de una empresa o un hospital, pidiendo un rescate. Imagina las consecuencias. Terrible, pero también habla del ciberespacio como el nuevo terreno de juego para el espionaje entre países, el crimen organizado o la financiación del terrorismo. Y luego el documento señala dos espacios que quizás nos pillan más lejos, pero que califica de vitales, el marítimo y el aeroespacial. Vitales, sin duda. Para un país como España, una península, la seguridad del espacio marítimo es crítica. Y no hablamos solo de rutas comerciales, hablamos de los cables submarinos. Esto me parece alucinante. Damos por hecho que Internet está en la nube, pero la realidad es que más del 95% de las comunicaciones viajan por cables físicos en el fondo del océano. Así es. Un ataque o un sabotaje a esos cables podría dejar a un país prácticamente aislado digitalmente. Y algo parecido está empezando a pasar en el espacio ultraterrestre, que el documento define como una nueva frontera de confrontación geopolítica. Suena potente. Lo es. Nuestra dependencia de los satélites es total. Sin ellos no hay GPS, ni muchas comunicaciones críticas, ni previsiones meteorológicas precisas. Hay una carrera por poner satélites en órbita y eso genera riesgos nuevos. ¿Cómo cuáles? Pues desde la chatarra espacial que puede provocar colisiones hasta la posibilidad de que un actor hostil ataque o inutilice los satélites de los que dependemos. Escuchando toda esta lista, la sensación que me queda es de una vulnerabilidad casi total. Parece que hay frentes abiertos por todas partes. Frente a un panorama así, ¿por dónde se empieza a construir una defensa? La intención es que sea un plan coherente. Y para organizarlo, la estrategia se basa en 3 grandes objetivos. El primero, muy marcado por la pandemia, es mejorar el sistema de gestión de crisis. Ser más rápidos, anticiparnos. Vale. El segundo es proteger nuestras capacidades tecnológicas y sectores estratégicos, reducir esas dependencias. Y el tercero es desarrollar la capacidad de prevenir y responder a las estrategias híbridas. Objetivos claros. ¿Y cómo se traducen en acciones concretas? Porque del papel a la realidad hay un trecho. Pues mira, lo organizan todo en torno a 3 ideas muy simples, 3 ejes: proteger, promover y participar. ¿Proteger, promover y participar? Sí, proteger es lo clásico, defender a la gente, las instituciones.
Promover es más amplio, garantizar la prosperidad, el bienestar. Y participar, pues se refiere a nuestro papel en el mundo, colaborar con socios y aliados. Suena bien estructurado, pero me gustaría bajarlo más a tierra. ¿Hay alguna medida realmente nueva? ¿Alguna iniciativa llamativa que nos dé una idea de por dónde van los tiros? Sí, el documento no se queda solo en la teoría y propone varias cosas muy concretas. Por ejemplo, se habla de desarrollar un sistema de alerta temprana. ¿Para anticipar crisis? Exacto, basado en análisis de datos para detectar señales débiles de que algo baje mal antes de que estalle. Otra medida, lección aprendida de las mascarillas, es crear una reserva estratégica de productos esenciales. Ah, o sea, tener la fábrica aquí por si acaso, en lugar de depender de que un avión pueda o no llegar de China. Exactamente. Soberanía industrial en sectores críticos. También se menciona algo muy específico, la elaboración de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. Que se mencione un plan específico para ellas implica que se consideran el punto más vulnerable de la seguridad española ahora mismo. Implica que se reconoce que tienen unas presiones y unas particularidades únicas que requieren una respuesta a medida, que vaya más allá de lo puramente policial. Y en línea con las nuevas amenazas, se propone crear una estrategia nacional de lucha contra la desinformación. Y lo de la Agencia Espacial. Y, como ya comentamos, poner en marcha esa Agencia Espacial Española con un componente claro de seguridad nacional. Y en el plano internacional, en nuestras alianzas con Europa y la OTAN, ¿hay algún cambio de rumbo? La línea es doble. Por un lado, una apuesta muy clara por la autonomía estratégica europea, la idea de que Europa, como bloque, debe tener más capacidad para actuar por su cuenta. Por otro, se reafirma el compromiso con la OTAN, pero pidiendo que se preste más atención al flanco sur. España quiere que la alianza mire no solo al este, sino también a la inestabilidad que puede venir del Mediterráneo y de África. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la gran idea que resume todo este documento, la esencia de esta nueva forma de ver la seguridad, ¿cuál sería? La idea central es que el concepto de seguridad ha explotado. Ha dejado de ser un asunto casi exclusivo de militares y policías. Ahora es un concepto de 360 grados, totalmente integral. O sea que la seguridad ya no es solo tener un buen ejército, sino tener una sociedad fuerte y preparada. Justo. La palabra clave ya no es solo defensa o reacción, sino resiliencia. La capacidad no solo de aguantar un golpe, sino de anticiparlo, de adaptarse sobre la marcha y de recuperarse rápidamente. Esa es la nueva filosofía de la seguridad. La verdad es que me dejas pensando en una contradicción que recorre todo el documento y que parece casi irresoluble. A ver. Por un lado, la gran lección de la pandemia parece ser la necesidad de replegarse un poco, de reducir la dependencia exterior, de reforzar lo nacional. Pero por otro, se reconoce que las mayores amenazas, un virus, el cambio climático, un ciberataque, no entienden de fronteras y exigen más cooperación que nunca. Es la gran paradoja, sí. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo puede un país equilibrar esa tensión? ¿Cómo se decide cuándo levantar muros para ser más resiliente? ¿Y cuándo hay que tender puentes para cooperar? Ese quizás sea el gran dilema para la seguridad en el siglo XXI.